Amén. Qué hermoso versículo. En la mayoría de sus versiones probablemente dice, orad y velad pues en todo tiempo, pidiendo que sean tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que han de venir. ¿En qué contexto? Ese es el capítulo 21 de Lucas, como el 24 de Mateo, que es las señales del fin. En Lucas es el 21. En el contexto de los acontecimientos previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Glorioso, evento majestuoso, todo ojo le verá. Estamos nosotros esperando ese momento, somos la iglesia que tiene esta comisión de predicar el mensaje de los tres ángeles, y hay un tema que está incluido en el mensaje de los tres ángeles. Vamos a leerlo en nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 14. Capítulo 14, versículo 9. Es el mensaje del tercer ángel, dice así: y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Ok, ¿esto qué quiere decir? ¿A qué se refiere con las copas de la ira? Aquí en el Apocalipsis, las copas de la ira es lo mismo que las plagas finales, copas de la ira y las plagas postreras. Vámonos a el capítulo 16 para verlas allí. Capítulo 16 de Apocalipsis, y tenemos las últimas 7 plagas y están descritas allí. No tenemos que adivinar nada, están descritas en el capítulo 16. Y quiero hacer una pausa porque decidí este tema. Le pedí al Señor, muéstrame, Señor, cuál es el tema para este sábado. Y entonces en la semana me estuve encontrando con que hay muchísimas personas, obviamente no adventistas, que piensan que esta pandemia es parte de las plagas del Apocalipsis, específicamente de estas. Obviamente sabemos que no es así. Entonces, nosotros como adventistas tenemos que dar esa luz, y ahorita que el tema de la pandemia está en la boca de todos, todo el tiempo se comenta, nosotros tenemos que poder dar esa luz. Así que nosotros sabemos que no es parte de esas plagas finales. Nosotros vamos entonces ahorita a repasar cuáles sí que van a ser esas plagas finales. Es un conocimiento que ya tenemos, pero por si acaso vamos a revisarlas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo escapar de ellas? Entonces, bueno, vámonos con la primera plaga. Pero, por cierto, antes de empezar a leer, cuando vayan a suceder estas plagas en el futuro, es en un momento en el que ya no vamos a estar aquí en los templos, en la iglesia, porque podemos llegar a pensar, no, eso ya es previo a la segunda venida del Señor, falta mucho, probablemente no nos toque. La cosa es que si nos llega históricamente a tocar ese momento, va a ser cuando ya no estemos aquí en la iglesia. Entonces, mientras ahorita estamos cómodos, son los años, los momentos en los que cómodamente, aquí tranquilos, alabando al Señor, podemos estudiar este tema de las 7 postreras plagas aquí en el templo. Si nos toca vivir en esos momentos, no va a ser aquí, va a estar ya la ley dominical, como lo sabemos, y entonces es un tema que no vamos a venir a estudiar en esos momentos aquí. O sea que hoy es cuando tenemos que estudiar estos temas. Vamos a repasarlos. Capítulo 16, versículo 1, dice: esta es la primera plaga. Entonces oyó una gran voz procedente del santuario que dijo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna. Esta palabra úlcera en el griego es la palabra helkos, que quiere decir una llaga abierta, viva. Es una úlcera maligna y pestilente. Recordemos que aquí en la Biblia pestilente no es como pensamos, por ejemplo, aquí en México, algo que huele muy mal, sino algo que es contagioso, por ejemplo, como lo que estamos viviendo de la pandemia. Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres
que tenían la marca de la bestia, ojo, y adoraban su imagen. Hay bastantes personas afuera, y es lo que encontré esta semana, muchísimos comentarios de gente que es cristiana, no es adventista, y se preguntan, ¿por qué? Dicen, yo creo en Cristo, pero ¿por qué van a venir, según el Apocalipsis, pero ni lo leen? ¿Por qué van a venir plagas? ¿Por qué sobre buenos como sobre malos? Hay mucho desconocimiento de esto y nosotros somos los que más luz tenemos, hermanos, nuestra iglesia adventista, en conocimiento profético. Dijo el Señor, ustedes son la sal de esta tierra, somos la luz, tenemos que saber nosotros esto para calmar todas esas dudas. Esto no es para temer. En el capítulo 1 de Apocalipsis, en este contexto, el Señor dice, no temas. Cuando Juan cae como muerto después de verlo, le dice, no temas, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Tengo las llaves de la muerte. ¿Qué le quiere decir? Que no te preocupes ni siquiera por cosas como estas, porque yo soy la vida, la resurrección, el camino. Entonces tenemos aquí esta úlcera que va a venir en un momento en el futuro, únicamente para los que tengan la marca de la bestia. ¿Quién de nosotros pudo saber con anterioridad que iba a llegar esta pandemia? Estábamos en el 2019 y luego fue Navidad, Año Nuevo, y para principios de 2020, ¡pum!, cuarentena, y ya estamos en 2021. ¿Se imaginan si hubiéramos predicado antes, si tuviéramos tenido la información y decir, viene una pandemia, viene un virus, no es de las plagas finales, sin embargo, tienes que estar a cuentas con el Señor, anda, pero no, nadie lo sabíamos, ni cómo evitarlo, pero esto sí que lo sabemos, una úlcera maligna, que dice aquí, vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Esto a nivel global, a nivel mundial. Está garantizado que se va a cumplir porque desde el capítulo 1, en los primeros versículos, el Señor dice que esta profecía del Apocalipsis está garantizada por su palabra. Dice, yo os envío a mi ángel para comunicarles lo que ha de suceder previo a la segunda venida, las cosas que son ahora y las que han de suceder pronto. Si el Señor dice que son las que han de suceder pronto, se van a cumplir. Probablemente no nos toque, probablemente sí, pero si tenemos esa información, no puede ser, si nos llega a tocar a vivir, no puede ser que alguno de nosotros vaya a sufrir esta úlcera. No puede ser posible. Nosotros como adventistas tenemos total conocimiento de este evento. Ninguno de los que estamos aquí tenemos, si nos toca llegar a vivir en el cumplimiento de esta profecía, ¿por qué sufrir esta úlcera? No, 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 no. Al contrario, tenemos que avisar, tenemos que advertir en qué momento dice que esa úlcera va a venir sobre únicamente los que tengan la marca de la bestia. ¿Qué evento hubo antes? Tuvo que haber sido instalada la marca de la bestia. Así que vámonos al capítulo 14. Capítulo 14 en nuestras Biblias. Capítulo 6. Capítulo 6. Dice así, versículo 6, disculpen, capítulo 14, versículo 6. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Esta es una predicación global y es la predicación final que va a ser, si ustedes se han preguntado alguna vez cuál va a ser la predicación, la última en la tierra, es este mensaje, el de los 3 ángeles. ¿En qué momento va a ser? Bueno, tenemos en el capítulo 14, veamos el versículo. Capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Dice, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra, hablando del poder que va a representar a la bestia en ese momento, y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió,
Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. ¿Qué se nos dijo? Que esta llaga abierta que va a caer sobre las personas que tengan la marca de la bestia. ¿Por qué es que van a tener la marca de la bestia? Bueno, dice aquí que va a ser forzoso. Dice, verso 16, ordenaba que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nosotros como adventistas sabemos que el sábado va a ser crucial en ese momento histórico en el futuro. Se va a instalar la ley dominical y entonces se va a violar la ley de nuestro Señor. Pero nosotros tenemos que conservar sus mandamientos. Somos la iglesia que tiene el testimonio de Jesús y guardamos sus mandamientos. Entonces nosotros obviamente no vamos a recibir esta marca. Por más forzoso que sea, no la vamos a recibir. ¿En qué se va a traducir esto? Claro que nuestra salvación, pero inmediatamente posterior a eso, ¿en qué se va a traducir? Vamos a estar sanos de esa úlcera maligna, pestilente. Estamos hablando todo esto en el contexto de las enfermedades que hay hoy en día. Imagínense una llaga abierta y decir, ¿por qué me está pasando eso? Se va a evitar antes, no va a haber medicina para esa úlcera maligna. La solución es mucho antes, cuando esté lo de que digan, si tú quieres comprar y vender, tienes que aceptar esta ley dominical. En ese momento pudiéramos pensar, esto tiene que ver con economía, pero también con salud, porque eso involucra a esa úlcera maligna, que es la primera plaga. Entonces la forma de estar sanos para ese momento es no aceptar la marca de la bestia. ¿Se imaginan una medicina así? Que digan, ¿y cómo lo hiciste tú para no tener la úlcera? Claro, estando con Dios. Es que yo no adoré a la bestia, no acepté su marca. Pero no podías comprar y vender. Sí, pero mírame, estoy sano. Mi Señor me libra, soy de mi Señor y está pronto a venir. Le estoy esperando en fidelidad. Mientras que la mayoría de todas las personas en el mundo van a decir, ¿cómo me sano de esta úlcera? Y ya cayó y no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. ¿Por qué no hay marcha atrás? Porque cuando caigan las 7 plagas finales, ya para ese momento se cerró la puerta de la gracia. No tenemos ni año, ni fecha, ni día para decir, en tal día se va a cerrar la puerta de la gracia. No, pero sí conocemos el evento previo al cierre de la puerta de la gracia. ¿Cuál es el momento previo? Este mensaje final que dijo en el capítulo 24 de Mateo nuestro Señor Jesucristo, y será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Vamos a leer nuevamente capítulo 14, versículo 6. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno, es de lo que habla el Señor, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. O sea que este mensaje es mundial y va para todos. Vamos a ver ahora el versículo 7. Decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Pero, ¿cuál juicio? Nosotros como adventistas sabemos que actualmente se está llevando a cabo el juicio de los muertos. Pero entonces, ¿cuál juicio es ese? Sabemos que también vendrá el juicio de los vivos, una decisión aquí en la tierra. En el capítulo 3 de Apocalipsis, vamos al capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10, es el mensaje a Filadelfia. Dice, yo vengo pronto. Capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia, esto se lo está diciendo a Filadelfia, ustedes pueden identificarse si cumplen con estas características, esperemos que sí, dice, por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir, está hablando en el futuro el Señor, de la hora de prueba que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que habitan
en la tierra. El juicio de los vivos. La hora de su juicio ha llegado, dice el capítulo 14 de Apocalipsis. Volvamos al capítulo 14, ahora al versículo 7, 14, 7. Decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo al cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿En qué contexto? En ese momento están adorando a alguien que no es el creador. ¿Qué dijo el Señor? Que antes de su venida vendrán los falsos cristos. El capítulo 13 se trata de la bestia que hace señales, dice que incluso hace descender fuego de la tierra en presencia de los hombres, y entonces la gente está maravillada. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 4, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En ese momento el mundo está impresionado. Vemos que previo en el versículo 3 dice: una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Eso como adventistas lo conocemos bien. Y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Aprovechando que están maravillados, la bestia instala ese sistema para no comprar y vender a menos que sea con sus lineamientos. Y entonces nosotros salimos haciendo un fuerte pregón y decimos: mira, tu salvación está en juego, y le damos el mensaje de los 3 ángeles. Claro, no como se lo estoy diciendo yo ahorita, va a ser con poder del Espíritu Santo. Pero en ese momento también vamos a decir: ¿quieres estar sano? Viene una úlcera maligna. Si tú recibes esa marca, es la primera plaga. No, si fuera en la 7ª plaga, todavía podríamos decir: no, chance, te vas antes, no te toca. No, pero es la primerita. ¿Quieres estar sano? No recibas la marca de la bestia, pero no lo hagas nada más por eso, sino adora al Creador, no a seres creados. ¿Ok? Ese es el contexto. Versículo 8 dice, capítulo 14, versículo 8, un segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia. Como adventistas también sabemos que se refiere a la iglesia apóstata, idólatra, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia. Esta es la advertencia final. ¿Por qué? Porque no va a haber excusa cuando esté cayendo la úlcera maligna, cuando se estén contagiando y digan: ¿por qué me está saliendo esta llaga? Y estén sufriendo y se muerdan sus lenguas de dolor, y que digan: ¿por qué yo no supe? No. Porque alguien puede pensar: pero ¿y si alguien no sabía? No, aquí dice que toda tribu, pueblo, lengua, nación va a escuchar este mensaje y esta advertencia que dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira. Versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estamos allí, se está hablando allí de nosotros, hermanos. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser los que estén predicando ese mensaje, los que estén resistiendo. Entonces, en ese contexto, ahora sí, vámonos al capítulo 16. Capítulo 16, versículo 1. Entonces oí una gran voz procedente del santuario que dijo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primero fue y derramó su copa. Entonces, esa advertencia que se hizo para ese momento en el futuro ya se comienza a ejecutar. Nada de que nos digan: ya ves, recibí la marca, estoy vendiendo, estoy adorando en domingo, tú eres un sabatista y mira, no tengo ninguna úlcera ni nada. No sabemos cuánto tiempo va a ser desde la advertencia hasta que se haga la ejecución, pero se va a cumplir. Si el Señor dijo que quien se ponga la marca le va a tocar estas plagas, así va a ser. Dice el versículo 2, el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, úlcera, palabra gelcos, llaga abierta, y pestilente, o sea, muy contagiosa, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia
y adoraban su imagen. Imagínense el terror en ese momento de los que no creyeron. Piensen en algún familiar que ustedes le han explicado esto y que no cree, y si nos toca en esos momentos vivir y que diga, mi primo tenía razón, mi tío, mi mamá, mi papá, cualquier familiar, mi amigo, el pastor, todo estaba aquí en la Biblia. Pero qué triste que no hay marcha atrás en ese momento. Y podemos pensar, pero ¿y si alguien se arrepiente de corazón? Si en ese momento alguien se arrodilla y dice, Señor, líbrame de esta úlcera maligna, yo pensé que estaba bien, perdóname. No, porque para ese momento ya la gracia se cerró. Para ese momento, y está en el capítulo 15, pero eso no lo vamos a ver ahorita, es cuando ya el Señor se queda solo en el santuario. Precisamente en el versículo 8 del capítulo 15, dice, y el santuario se llenó de humo procedente de la majestad de Dios y de su poder, y ninguno podía entrar en el santuario hasta que se completaran las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué dice el Señor? Tú no te preocupes, mía es la venganza. Solo Él puede. Allí el Señor se queda solo, un momento solemne en el que nadie puede entrar ni salir, porque Él va a estar haciendo esta obra. Él ama a su creación, Él es el creador, pero en este momento es la hora del juicio. Todo el que recibió la marca de la bestia ahora va a recibir las plagas. Así como el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús recibe la ira del mundo, pues los impíos entonces reciben la ira de Dios. Se tiene que cumplir. Vamos a ver versículos más adelante. Versículo 3, capítulo 16, versículo 3. Es la segunda plaga. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como la de un muerto. Y murió todo ser viviente que estaba en el mar. Vamos a continuar con la tercera plaga, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas decir, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has hecho justicia. Fíjense en qué contexto está eso. Vámonos al capítulo 6 en nuestras Biblias, capítulo 6 de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Es el contexto del clamor de los mártires. Dice, y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas, que estamos viendo, lo del juicio de los vivos, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? O sea, aquí en la tierra. Los que moran en la tierra. Entonces le dieron a cada uno un vestido blanco y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces volvamos al capítulo 16 para entenderlo mejor. Capítulo 16, versículo 6. Capítulo 16, versículo 6 dice, versículo 5, perdón, capítulo 16, versículo 5. Y oí al ángel de las aguas decir, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has hecho justicia. ¿Qué quiere decir? Ahorita nosotros, en este tiempo, podemos llegar a escuchar, a los malos les va mejor. Los malos sacan ventaja. A los buenos no siempre se ve que les vaya bien. Sabemos que no es así. El Señor es justo, misericordioso y Él nos ama y nos ayuda a ser más que vencedores en todo. En ese contexto del fin de los días, del juicio de los vivos, no va a ser así. En ese momento, el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús es librado de esta úlcera, de todas estas plagas, mientras que los impíos no. Ahí sí que pudiéramos decir, ya ves, sigue al Señor, deja el pecado, conviértete.
En ese momento va a ser visible, instantáneo. Dice, eres justo. Sí, esto lo está diciendo, dice el ángel de las aguas, decir, eres justo, oh Señor, el que eras, el que eres, el santo, porque has hecho justicia. ¿Qué quiere decir? Que el cielo reconoce que esta obra que está haciendo solo nuestro Señor Jesucristo adentro en el santuario, sin que nadie pueda entrar ni salir, esta es una obra justa, no es una obra tiránica. Fue otra de los comentarios que estuve encontrando esta semana que decían, ya ves, Dios es tiránico, ¿por qué va a mandar estas plagas? Y le revolvían diciendo que le va a afectar también a los buenos. Entonces, no, estas plagas es únicamente para los que van a recibir la marca de la bestia en esa hora de juicio, en esa hora de prueba, en el futuro. Nosotros que somos los que guardamos los mandamientos y tenemos la fe de Jesús, tenemos que explicar esto para que más personas, así como nosotros, no vayamos a sufrir estas plagas finales. Dice aquí entonces el capítulo 16, versículo 6. Capítulo 16, versículo 6. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les das a beber sangre, pues lo merecen. ¿Qué acababa de decir en el versículo anterior? Has hecho justicia. ¿Qué se agrega en el versículo siguiente? Pues lo merecen. El Señor es justo. Versículo 7. Y oí que desde el altar respondían, cierto, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Dónde encontramos la misericordia del Señor dentro de todo esto? La encontramos previamente, cuando Él derrama de su espíritu sobre los que vayamos a predicar, si nos toca estar vivos en el cumplimiento de esta profecía, para predicar este mensaje de los tres ángeles en su cumplimiento total, global, final, toda tribu, lengua, nación y pueblo. Ahí el Señor les dice a todo el mundo, vienen las plagas finales, incluyen una úlcera maligna, una llaga abierta, es la primera plaga. No tienes por qué sufrir esto. Adora al Creador. Babilonia ha caído. No aceptes esa idolatría, esas falsas doctrinas. Adora al Creador. No tienes tú por qué sufrir esa úlcera que va a venir. No tienes tú que sufrir ninguna de las 7 plagas postreras. Hoy es el día de la salvación. Un mensaje potente, una predicación final. Allí está la misericordia del Señor. Pero aún así, los que se resistan a ese mensaje, los que lo rechacen, tienen que sufrir esta consecuencia. Ahí dice, tú eres justo y lo merecen. Ya pasó el tiempo de misericordia, ahora es el momento de hacer juicio, de ejecutar lo que se dijo. Vámonos entonces a la cuarta plaga, versículo 8, capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Yo no sé a cuántos grados se va a sentir. Ustedes saben que yo soy de un pueblo que, o algunos no lo saben, llamado Tamazunchale, en la Huasteca Potosina. Allá estuve toda mi infancia. Y me acuerdo cuando veía en el termómetro 43 grados. Como yo nací allí, se me hacía normal. Escuchaba a adultos decir 43 grados. ¡Ah! Y yo decía, pues todos los días está así, ¿por qué les sorprende cada vez? Pues no conocía otro tipo de clima. Ya cuando a la edad de 14 años, el Señor me trajo aquí, la capital, y entonces pues sí, estoy disfrutando del clima de aquí de San Luis Potosí. Y me acuerdo, y ahora digo igual que aquellas personas, 43 grados, ¿no? Me fijo en el celular, ¿cuántos grados están allá? Y digo, wow. Pero imagínense, aún estando con esas temperaturas, con esos calores allá y con el sol, la gente vive. Yo allá viví toda mi infancia, gracias a Dios, y no te llega a causar un problema. Pero aquí, para este momento, vamos a leer nuevamente capítulo 16, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. ¡Wow!
Y los hombres se quemaron con el gran calor. Estamos hablando que hay mucha temperatura muy elevada. Dice, los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Nuestra pregunta era, bueno, si alguien en ese momento tiene esa llaga abierta y dice, perdóname, Señor, ahora sí ya. No, aquí vamos a empezar a ver que dice, y no se arrepintieron, al contrario, blasfeman. Es decir, en ese momento ya saben que todo esto se está cumpliendo y que viene de Dios. Y entonces ellos blasfeman el nombre de Dios. Al mismo tiempo que están sintiendo ese calor, se están quemando y empiezan a blasfemar en lugar de que se arrepientan. ¿Por qué es esto? Porque para ese momento, como la puerta de la gracia se cerró antes, la misericordia acabó, fue el mensaje de los tres ángeles quien aceptó y quien rechazó, tomó su decisión, juicio de los vivos. Bueno, en ese momento ya el Espíritu Santo ya no está obrando sobre los que recibieron la marca de la bestia. Es decir, en ese momento ya no trabaja para que se conviertan, para que no endurezcan su corazón, sino que en ese momento están completamente a imagen de quién. El Señor nos hizo a su imagen, pero en ese momento, ya en los últimos días del mundo, todos los que tienen la marca de la bestia están transformados a la imagen del enemigo de las almas. El diablo no se arrepiente y no se arrepiente y no se arrepiente. Bien que conoce la misericordia del Señor, que es justo, y en contra. Bueno, aquí en estos eventos mundiales, dice versículo 9, los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Pensemos en alguien en algún jovencito de nuestra familia que sea muy rebelde, que le den consejos y no, nada, hace lo contrario. Toma agua y toma coca. No salgas a la calle y se va más lejos que nunca. Alguien bien rebelde, bueno, en ese momento dice que blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. ¿Qué quiere decir? ¿A quién estaban adorando antes? A alguien que no es Dios, a un falso, a un poder mundano y engañoso de parte del diablo. Saben que estas plagas están cayendo y que son superiores porque vienen de Dios, que es superior a esos falsos. Y aún así no lo reconocen al superior, al Dios. Siguen adorando a seres creados, a poderes engañosos. No es ni siquiera lógico. ¿Cómo puede ser esto? Porque ya no trabaja el Espíritu Santo con ellos para ese momento. Y no se arrepienten, y no se arrepienten. Versículo 10, vamos al capítulo 16, versículo 10, en la quinta plaga, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se volvió tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor, y blasfemaron al Dios del cielo. ¿Qué quiere decir? Para ese momento ya saben que Dios es real y que es superior, que les está mandando esas plagas porque es justo, pues lo merecen, dice aquí. Y aún así no están reconociendo que Dios es superior. Dice, se volvió tenebroso el reino de la bestia, se mordían sus lenguas de dolor y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras. Una vez me preguntaban, ¿cuánto va a durar la úlcera? ¿Será que acabando la primera plaga, pues ya sigue la segunda y pues ya se les dejaron de sufrir un rato de la úlcera? Bueno, veamos el versículo 11. Dice, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras. No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde la primera plaga hasta la segunda plaga, hasta la tercera plaga, hasta la cuarta plaga. Sí sabemos que son consecutivas, pero no podemos decir esta va a durar tal tiempo. Pero las úlceras están todo ese lapso. Imagínense primero nomás el problema de, tengo esta llaga abierta, ¿y ahora qué hago?
Y luego el agua se convierte en sangre. ¿Qué problema con eso? Luego empieza a hacer sol. Si te caía tantito sudor en una llaga, ponemos la tiras en el brazo, te cae el sudor y tardía. Pues ahora con el calor, imagínense esa llaga abierta y con un calor tremendo que te quema. Dice aquí que se muerden sus lenguas de dolor, pero no se arrepienten. ¿Cuál fue el mensaje del primer ángel? Adoren al Creador. Ha pasado todo esto y siguen sin adorar al Creador, al Dios verdadero. Siguen necios, necios. Vamos ahora vamos a explicar más sobre esa quinta plaga. En el versículo 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se volvió tenebroso y se mordieron sus lenguas de dolor. Para entender esto, vámonos al capítulo 17. Capítulo 17 de Apocalipsis. Ahí encontramos la descripción de la Babilonia, esta iglesia apóstata. Vamos entonces a el versículo 11. Ese es un tema muy largo, no lo vamos a estudiar. Vamos al versículo 11, 17, 11 dice, y la bestia que era y que ya no es también el octavo y es de los 7 y va a su destrucción. Podemos explicar eso, pero sería muchísimo. Dice, los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Ahorita vamos a entender lo esencial de esto. ¿Para qué va a ser esa alianza? Dice el versículo 14, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Ahí estamos nosotros, llamados, elegidos y fieles. Versículo 15, me dijo también, las aguas que viste donde la ramera, hablando de esta iglesia apóstata, se sienta, son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, tiene influencia sobre todas las partes. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, esto es la información a la que venimos. Y los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera. ¿Cómo? Primero, están contentos, reciben autoridad junto con la bestia y todo muy bien, marca la bestia, ley dominical, pero aquí se nos revela que luego van a aborrecer. Dice, los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán su carne y la quemarán a fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, es a saber, y aquí está la confirmación, ponerse de acuerdo, es el versículo 17, ponerse de acuerdo y dar a la bestia el poder de reinar. Cuando esto suceda es cuando va a ser la marca de la bestia. Dice, dar el poder de reinar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Versículo 18 dice, y la mujer que viste es aquella gran ciudad que impera, aquella gran ciudad, vean el término, dice gran ciudad, que impera sobre los reyes de la tierra. Y en el versículo 9, ahí mismo capítulo 17, dice, esto requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, esta iglesia apóstata. También son 7 reyes. Si ustedes googlean cuál es la ciudad de las 7 colinas, es el Vaticano, Roma. Coincide con que sea la Babilonia, la iglesia apóstata, como adventistas sabemos totalmente que es así, y la hermana Elena G. de White está totalmente de acuerdo. El poder romano papal, que era en la antigüedad, en la Edad Media, primero Roma imperial, luego Roma papal, que ya no es, hoy en nuestros días, está la separación de la iglesia y el Estado, y que reaparecerá, según Apocalipsis 17 y 13. Bueno, cuando reaparezca, en ese momento es cuando va a ser la marca de la bestia. ¿Qué tiene que venir después entonces? Antes de que reciban la marca de la bestia, el fuerte pregón. Es el momento de la misericordia. Nadie tiene por qué sufrir la úlcera ni ninguna de esas plagas. Y nosotros tenemos que saber eso antes. No todas las denominaciones conocen esto. No todos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea que nuestra preparación para dar este mensaje es ahora, porque nosotros vamos como que adelantados a esto. Cuando suceda, nosotros ya vamos a identificar todo.
Entonces vamos a ser la luz del mundo, mientras que la gente se va a preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, sobre aviso, no hay engaño. Entonces, estábamos con la quinta plaga. Vámonos al versículo 16, capítulo 16, versículo 10. Ahora sí vamos a entenderlo. Capítulo 16, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se volvió tenebroso. Si todos estaban, como vimos en el capítulo 13, maravillados por esta bestia que era, que no es y que será. ¿Por qué? Porque fue sanada su herida mortal. Están maravillados y dicen, ¿quién es como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y se burlan de nosotros, secta sabatista. El Señor resucitó en domingo. Sabemos todos esos argumentos que dicen, que están sacados de contexto. Y dice aquí entonces, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se volvió tenebroso y se mordían sus lenguas de dolor y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Este es el momento en el que el Señor va a delatar. Es cuando se cumple eso de que luego aborrecen a la ramera. ¿Por qué? Porque ya se están dando cuenta que a esos sabatistas, esos que llamaban secta, en realidad estaban diciendo la verdad, eran el pueblo del Señor. Ya las plagas están muy avanzadas y ellos decían, Babilonia ha caído, y denunciaban directamente a este poder idólatra, pagano, que dice amar a Dios, que dice ser cristiano, y resulta que era verdad. No es una iglesia cristiana, no es la iglesia que fundó Cristo, no es. Resulta que estos que guardaban los mandamientos sí eran los verdaderos y este poder mundial no lo es. Fuimos engañados. En ese momento es cuando el Señor delata, porque directamente sobre el trono de la bestia manda tinieblas, se vuelve tenebroso. Entonces, para ese momento van a pensar, los del sábado decían Babilonia ha caído. Y ahora aquí está súper tenebroso el trono de la bestia. Era verdad. Y pudiéramos pensar que en ese momento, aunque ya no hay gracia, puedan decir, Señor, fui ciego, ¿ya qué más hago? Gloria sea tu nombre, sé que ya no me voy a salvar, pero algo. No, ni aún viendo la evidencia, lo hacen. Dice, blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras, porque el Espíritu Santo ya no está obrando allí con ellos. Entonces, ¿qué tiene como que venir como consecuencia? Si el diablo ya no tiene la simpatía de las personas para estar para hacer esa persecución contra el pueblo de Dios, que para en ese momento ya está muy, muy avanzada. Pero ¿qué pasa en ese momento? Entonces tiene que tener el diablo un plan B. Es exactamente lo que sigue. Vámonos al versículo 12. Sexta plaga. Versículo 12, capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Es claro que aquí está hablándose en simbolismo. Tenemos que recordar cuando el imperio babilónico era inquebrantable, pero aún así, haciendo el paralelismo, porque en ese momento la bestia está que vuela. Dicen, ¿quién es como la bestia? Y está instalando ese sistema en el que no se puede comprar, no se puede vender, está con completa autoridad, así como el imperio babilónico estaba, pero tremendo. Sin embargo, ¿qué hizo Ciro cuando, con esa estrategia de secar el río Éufrates, entró y conquistó? Entonces los reyes que vienen del oriente, aquí tiene el paralelismo con eso, pero aparte, aquí en el capítulo 17 de Apocalipsis, se nos demuestra que las aguas aquí en Apocalipsis son pueblos, muchedumbres, naciones. Entonces, ¿qué quiere decir que las aguas se secan? Bueno, en la plaga anterior se delató a esta Babilonia. Se había delatado desde el mensaje de los tres ángeles, Babilonia ha caído. Se ha vuelto habitación de toda ave impura, de guarida de demonios. Y la gente decía, ¿será? ¿No será? Bueno, para la quinta plaga, tinieblas en el trono de la bestia, la gente dice, verdaderamente que sí. Sí que sí.
y entonces ya no tienen influencia como la tenía antes. Así que ese es el simbolismo de que se secan las aguas, la simpatía por este poder, pero aún tiene el control de los reyes. Eso es lo que vamos a ver. Dice, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, este es el plan B, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo. ¿Cuál es el plan B del diablo? Bueno, ya no está la simpatía, ya todo el mundo sabe que esto ha sido parte del diablo, que no era verdaderamente de Dios. Entonces va con los reyes de todo el mundo, dice aquí, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. ¿Cuál gran batalla? De la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El diablo dice, bueno, me queda todavía la autoridad sobre estos reyes. Les manda estos 3 espíritus. Se dan cuenta que el mensaje de los 3 ángeles son 3 mensajes, 3 ángeles. Y aquí, ¿cuál es el contraataque del diablo? 3 también. Dice, vi salir de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta 3 espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios. ¿Qué es lo que van a hacer? Dice, hacen señales y van a los reyes del mundo. ¿Okay? Es un espíritu engañoso. Y se nos dice que del falso profeta. Nosotros somos la iglesia que tiene el espíritu de profecía. Sabemos todo lo que va a suceder. Tenemos mucha luz, gracias a Dios. Pero si hay un falso profeta, pues es lo contrario. Si nosotros decimos, es el sábado, ellos dicen, no, es el domingo. Si nosotros decimos, va a caer la úlcera sobre los que tengan la marca, ellos dicen, no, no te preocupes, paz y seguridad. Pero viene el fin. Falsa profecía de ellos, ¿por qué? Porque dicen, esto ya se cumplió. Fueron aquellos tiempos. Nerón, no, Babilonia no es aquí quien tú crees, fue Nerón. Pero no fue así. Entonces, vamos ahora al versículo 15, capítulo 16, versículo 15. Mirad que yo vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda su ropa. La cita bíblica, para comenzar, fue Lucas 21:36. Velad y orad, pues, en todo momento, que sean tenidos por dignos de escapar de todo lo que ha de venir y como resultado, estar en pie delante del Hijo de Dios. ¿En qué contexto está ese capítulo? De la segunda venida. Entonces dice aquí, mirad que vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda su ropa. Nuevamente se nos dice, velad. No te esperes hasta que esté la ley dominical. Tú tienes que estar velando en todo momento. Dice, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Para no andar desnudos y que no vean nuestra vergüenza. ¿Cuántos dirigentes de iglesia, pastores, predicadores de iglesias de otras denominaciones que tienen, que conservan el domingo como herencia de la llamada iglesia madre, esta iglesia babilónica, que son expertos a sus propios ojos, pero no quieren ver los mandamientos del Señor? Dicen, el sábado ya no está. ¿Cuántos elogios, aplausos, cuántas personas le dicen amén, hermano, amén, pastor? Sí, esos judaizantes, no les haga caso. Nosotros sabemos. Bueno, imagínense en ese momento la vergüenza, la desnudez de que no saben nada. ¿Cómo les pasó por la mente que la ley de Dios no está vigente? Que no es el sábado, sino el domingo. Bueno, a nosotros se nos dice, velad, retén lo que tienes, que es todo el conocimiento, la fe de Jesús, los mandamientos, para que ninguno tome tu corona. Dice el versículo 16, entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto está muy interesante porque se queda como en suspenso. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? Dijo, bueno, ya se secaron las aguas del río Éufrates, simbólicamente hablando, muchedumbres, pueblos y naciones. Entonces dice, bueno, ahora voy con los reyes y vamos a alistar aquí para la gran batalla. Y dice, entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
Y pum, como si fuera, continuará. Y en el capítulo 19 está esa continuación. Vámonos al capítulo 19. Capítulo 19. El capítulo 19 es ya la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el capítulo 19, versículo 17, está la continuación. ¿Por qué es que hubo aquí una separación de capítulos? ¿Por qué hay como un lapso de tiempo? Se dijo que esos reyes se iban a preparar para la batalla de aquel gran día que estaba por venir. Bueno, aquí en el capítulo 19 es ese gran día. Entonces ha llegado el momento y capítulo 19, versículo 17 dice: y vi un ángel de pie en el sol que clamó a gran voz a todas las aves que volaban por el cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y poderosos, carne de caballos y jinetes, y carne de todos, libres, siervos pequeños y grandes. Obviamente hablando de impíos. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra. Esto es lo que estábamos viendo en aquella plaga. Dice: vi a la bestia y a los reyes de la tierra. Estamos en el capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para combatir al que montaba el caballo y a su ejército, hablando de nuestro Señor Jesús. Aquí es el contexto de la segunda venida. Y entonces, ni siquiera se nos describe este conflicto. Muchos dicen, es un conflicto espiritual, ciertamente. Hay quienes dicen, es también claramente un conflicto armado. No hay necesidad de que digamos es este. Claramente es un conflicto de impíos que no se arrepienten, que blasfeman el nombre de Dios, que saben que su venida es inminente para ese momento y entonces quieren todavía luchar, sea espiritual, sea físicamente, quieren seguir en contra de Dios hasta el último día, hasta el último de sus días. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace tiempo, para ese momento, que se alejó de ellos y están completamente transformados a la imagen de Satanás. Como es absurdo que piensen que todos juntos, reunidos, pueden luchar contra el Señor. Como vimos en el capítulo 17, dice, ¿cuál es su objetivo? Pelearán contra el Cordero. Creen que pueden pelear, pero se nos dice, pero el Cordero los vencerá. Entonces, bueno, aquí eso es obvio. Por eso nada más se nos va a decir en el versículo 20. Versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Qué quiere decir? Que si sus dirigentes, que son la bestia, el falso profeta, que digamos son los más poderosos de ese bando, son apresados, pues ¿qué se espera de los demás? Es absurdo que quieran pelear contra el Señor. Dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. ¿Qué vimos en el capítulo 13? Que hacía señales y entonces se maravilló la tierra. Se maravilló la tierra y decían, ¿quién es como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Están maravillados y aceptan ese nuevo sistema. A pesar de que nosotros decimos, no lo hagas, no lo hagas. Viene una úlcera maligna, tu salvación está en juego. Bueno, fueron engañados y aquí se nos dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves se hartaron de su carne. Los santos, los justos, que estén viviendo, que estén vivos para la segunda venida del Señor, sabemos, como dice el apóstol Pablo, y luego nosotros, los que vivamos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Primero resucitan los justos, los que murieron, y luego los que vivimos somos transformados y somos llevados al cielo juntamente para estar por siempre con nuestro Señor. Pero ¿y los impíos que estén viviendo en ese momento? Bueno, se nos dice aquí, y los demás
todos estos seguidores de la bestia, todos estos que recibieron la marca de la bestia y que sobrevivieron a estas plagas, que sobrevivieron a la úlcera, a lo del mar en sangre, a todo eso, y que todavía estaban vivos ahí, queriendo ir todavía en contra del Señor sin arrepentirse. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. Desde el versículo 17 vemos que dice, y vi un ángel de pie en el sol que clamó a gran voz a todas las aves que volaban por el cielo, venid y congregaos a la gran cena. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor desde el principio de este conflicto ya conoce el resultado. Incluso ya se nos dijo aquí, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Entonces cuando llega el Señor aquí, en la segunda venida, dice a todas las aves, congréguense, el resultado es claro, pero estas personas han sido engañadas y quieren luchar contra mí. Finalmente dice, todas las aves se hartaron de su carne. Y ya el capítulo que sigue, que es el capítulo 20, es el milenio, porque es lo que sigue después de la segunda venida, el milenio, y entonces estamos con nuestro Señor. Y no queda ningún impío vivo aquí en la tierra. Eso por si hemos llegado a tener la duda de que, ¿será que en el milenio va a quedar alguien vivo de los impíos aquí en la tierra? No, no va a ser así. Vamos a acabar entonces con la séptima plaga, capítulo 16, nos queda una plaga, capítulo 16, versículo 17, capítulo 16, versículo 17. Y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono, y dice el santuario en el cielo. No sé si alguna vez han tenido la pregunta, ¿dónde está el trono de Dios? Bueno, dice, y del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono que dijo, hecho está, hecho está. Cuando el Señor en la cruz dijo, consumado es, muchas denominaciones no adventistas, es lo que nos dicen, mira, el Señor dijo, consumado es, ya, no estés con lo del sábado y esas cosas, el Señor dijo, ya, consumado es. ¿Cómo de que todavía está haciendo una obra intercesora? Él ya está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Ah, no, falta todavía otra. Es cierto, el Señor venció, consumado es la victoria sobre el pecado. En la cruz, Satanás está derrotado y al final de la obra intercesora, el Señor va a hacer justicia. Y entonces dice aquí, del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono que dijo, hecho está. ¿Quién era el que se había quedado solito en el santuario hasta que se completaran esas 7 plagas? Nuestro Señor Jesús. Nadie podía entrar, nadie podía salir, y de repente en el cielo escuchan una voz desde adentro del santuario, desde el trono. Nuestro Señor dice, hecho está. Se han completado las 7 plagas. Dice versículo 18, entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que existen hombres sobre la tierra. Esto es el 6º sello. Dice, y la gran ciudad se partió en 3 partes. ¿Cuál? La Babilonia, la del trono de la bestia. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio la copa del vino del furor de su ira. Eso no lo vamos a estudiar, pero si ustedes quieren ver a detalle eso, es el capítulo 18. Ese versículo habla de todo el capítulo 18. Y entonces en el versículo 20 dice, entonces toda isla huyó y los montes desaparecieron. Y del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada con piedras de casi 1 talento de peso. Aquí entre paréntesis en mi Biblia dice unos 34 kilogramos. Imagínense un granizo de 34 kilogramos y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue muy grande. 7ª plaga, y pudiéramos pensar, a mí se me hace que ya a partir de la 6ª, ya por ahí hubo alguien que dijo, no, sí, estamos mal.
Como dicen, estamos mal, chavos, hay que aplicarlo. Pero no están totalmente transformados en ese momento a la imagen de Satanás, y es la séptima plaga, y no se arrepienten. Entonces, ¿qué pasa? Viene el Señor, y bueno, no creen en el Señor, no quieren ir con el Señor, al contrario, quieren pelear contra el Señor, y entonces no quedan vivos. Nosotros nos vamos al milenio, resucitan los muertos, y los que estamos vivos somos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y estamos para siempre con nuestro Señor, 1000 años en el cielo, y luego la nueva tierra, como sabemos. Entonces, estas fueron las 7 últimas plagas. Como podemos ver aquí, ya estamos terminando. Parece que me he extendido bastante. Esta pandemia de ahorita no es parte de estas plagas. Hay muchas personas que no conocen de la Biblia y dicen, en la Biblia se dice algo de unas plagas, es esto. Tenemos nosotros que tranquilizar y advertir. Cuando venga el fuerte pregón, nadie va a quedar sin excusa, todos van a saber. Ahorita, que todavía no es eso, nosotros ya estamos predicando el mensaje de los 3 ángeles. Somos la iglesia adventista que tenemos esta luz, esta esperanza para dar. Imagínense todos los médicos que llegan a frustrarse con esta pandemia y dicen, si tuviera aquí una medicina o si encontrara una forma para salvar a mi familiar, a mi ser querido. Bueno, como adventistas, nosotros somos médicos de esa úlcera, no nosotros, nuestro Señor. ¿Pero en qué sentido? ¿Que cuál es la receta? No te pongas la marca de la bestia. El sábado es el día del Señor, el domingo es el día del sol, un falso día de adoración. Adora al Creador. Es una receta que nosotros damos desde ahorita para que nadie vaya a enfermarse de esa llaga abierta, de esa úlcera. Tenemos que hacerlo ahorita, la prevención. Entonces, en este mensaje, hermanos, vamos a terminar con Lucas 21:36. Lucas 21:36, para quedarnos con esta idea. Lucas 21:36, y dice así: velad y orad pues en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Que nos está queriendo dar aquí de esperanza a nuestro Señor? Dice, tú tienes que velar, tú tienes que orar, tú pídeme a mí, dice el Señor Jesús, y yo te salvo. Y yo te salvo de todo esto que ha de venir. Entonces nuestra pregunta es, hablando de la prevención, ¿estamos velando? ¿Estamos orando? Gloria a Dios, espero que sí. Tenemos todos los días que orar, que velar. No nos debemos preocupar de las plagas finales, mucho menos de plagas anteriores. Tenemos que estar bien firmes con nuestro Señor. Ahorita que estamos en estos momentos que no sabemos cuántos años vaya a durar esta situación, seguimos las medidas sanitarias, las recomendaciones, y espiritualmente estamos guardando los mandamientos del Señor, creciendo para el Señor, teniendo la fe de Jesús, viniendo al templo mientras todavía podemos, mientras está abierta la puerta de la gracia, como el arca de Noé, estamos entrando en el arca para el momento en el que la puerta se cierre, nos encontremos adentro y no afuera. Sigamos firmes, hermanos, y ahorita, en estos días que el mundo se está volviendo tan extraño y que están estos eventos mundiales y estas pandemias, mucha gente necesita entender que Dios es justo, misericordioso, que es nuestro Rey y que viene algo más duro adelante, esto que acabamos de decir, y el Señor no quiere que nadie sufra eso. Por eso nosotros vamos a estar predicando ese mensaje desde ahora, pues somos la iglesia adventista. No olvidemos nuestra misión, el mensaje de los 3 ángeles. Alabado sea el Señor.